Estaba tratando de consultar. Gómez que tiene que ver por ahí con lo del martes, que vos estabas afectado a obras públicas. El tema de la obra, que se retiró gente, que a priori sería por cuestiones económicas. Lo que me hizo ruido, que eso está bien, es normal, es que el ministro publicó ayer en sus redes un video como que avanza la obra, como que estaría todo bien. La pregunta es, ¿está todo bien? Sí, ahora ya estamos en... No, Ya. sí, ya estamos. Que arrancó Johnny. La obra sigue avanzando. ¿A qué ritmo debería avanzar la obra? ¿Podría ser tu pregunta? Exactamente. Sí, obviamente que no es el que todos esperamos. Claro. Si tuviéramos un gobierno nacional que funciona normalmente como casi todos los gobiernos, en los últimos gobiernos que hemos tenido normalmente, digo, una coparticipación que baja a las provincias, esa coparticipación baja a los municipios y la economía funcionando, el mercado interno funcionando y todos los indicadores económicos medianamente normales, más allá de las diferencias ideológicas de un gobierno u otro. No podemos comparar el gobierno de Cristina o el de Néstor con el de Macri. Este gobierno, el de Milei, no se puede comparar con ningún otro porque no hay ningún antecedente en la historia argentina que tengamos un gobierno como este. Un mamarracho como este, ¿no? Vamos a decirlo. Un mamarracho como este. Imagínense si este intendente dice cualquiera de las cosas que dijo el presidente, y yo tengo memes todos los días en las redes sociales, no puedo salir a Bransen. La señora de Bransen me decía, mirá, Cachivache, el intendente maleducado. Y tenemos un presidente de la nación que pregona la violencia, que dijo no va a haber obra pública y no hay obra pública, que los privados van a hacer las obras que debería ser el Estado, y la realidad es que no hay ninguna obra en ejecución, las rutas nacionales están destruidas, no hay ningún privado que esté haciendo esas obras, las obras que tienen que ver con lo nacional están todas paradas. Entonces, esto influye directamente en la provincia de Buenos Aires, desfinancia a la provincia de Buenos Aires. Entonces, el ritmo de ejecución de obra, no sé qué esperamos, pero la obra está avanzando y es una obra que se va a finalizar. Bien, no, la pregunta también era si esa visita, si fue así, si tuvo que ver, porque obviamente para muchos fue sorpresivo, obviamente informarte de qué es lo que está pasando. Claro, sí. Es sí. una situación que entiendo que excede al municipio, por supuesto. Claro, excede al municipio, incluso excede a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando hay una denuncia de parte de la provincia de Buenos Aires por el incumplimiento de una ley nacional, que es la ley de coparticipación, ¿no? Son temas que generan polémica, que quizás uno desde este lugar, si quiere conservar ciertos parámetros que electoralmente sirven como la imagen positiva, el no conflicto y demás, son temas que yo podría esquivar y no hablarlos, ¿no? Pero la verdad que es una vergüenza lo que está pasando. Es una vergüenza lo que está pasando con el Estado Nacional. Nosotros en Bransen estamos padeciendo, y en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires estamos padeciendo esta situación. Ha caído más del 40% del consumo en Bransen. Es lapidario. Está por cerrar, ya lo dije públicamente, está por cerrar una fábrica en Scheppener. Tuvimos que hacer un acuerdo con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para que no cierre una fábrica de Bransen. Tenemos una multinacional que también está instalada en Bransen, que está atravesando una crisis terrible, que no sabemos qué va a pasar. Todos esos vecinos y vecinas de Bransen vienen a golpear la puerta acá al municipio para buscar una contención. Y es normal que eso así suceda, ¿no? Un municipio que es imposible que pueda contrarrestar esa situación, es imposible que pueda cumplir con esa demanda, ¿no? Digo esto porque hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. No tenemos que tener miedo a hablar de esta cuestión, hay que hacerse cargo. Los vecinos también se tienen que hacer cargo. Los que gobernamos nos tenemos que hacer cargo. A los que les tocó gobernar se tienen que hacer cargo también. Hablo de mi propio partido, ¿no? El último gobierno que tuvo el peronismo fue el gobernador Alberto Fernández, que no estuvo a la altura de circunstancias, que yo he manifestado
muchas veces públicamente, siendo concejal de la misma fuerza política, he dicho a mí no me representa. Con lo cual, yo puedo hablar con total libertad, porque no es que digo una cosa en un momento y cuando me conviene digo otra, como pasa con algunos concejales, y volviendo al tema del veto, que es lo que veníamos a hablar, como pasa con algunos concejales, con la gran mayoría de los concejales de la Unión Cívica Radical. Y hablemos con nombre y apellido. El señor Carricaburu fue presidente de la Sociedad Rural de Bransen. ¿Por qué no hizo el consorcio de caminos rurales? 8 años gobernaron. Fue delegado del pueblo altamirano. Delegado con puerta cerrada de la delegación, pero no importa. Fue delegado. Tuvo el rol. Y ahora dicen que no necesitamos Tosca, que podríamos hacer algo. Yo mandé un proyecto de consorcio de caminos rurales con una tosquera. No sin tosquera, con una tosquera. Esa era la condición. Si no, es inviable. Como era inviable para Capelletti, era inviable para esta gestión. Entonces lo que hicieron fue una agachada política, que es burlarse de la gente de Bransen para debilitar esta gestión, sacando el articulado de la tosquera, dictaminándolo, poniéndolo sobre tablas y votándolo. Me gustaría escuchar al ex intendente municipal, Daniel Capelletti, y que con la economía que estamos atravesando en este momento ahora, donde el presupuesto municipal ya no es 50-50, ya no es 50 de coparticipación y 50 de ingresos propios, cada vez menos. Podríamos decir que este año vamos a cerrar en 38-62, más o menos, 38% de coparticipación y 62 de ingresos propios. Es inviable ese consorcio si no tenemos los recursos necesarios. Entonces, blanco sobre negro, la gente tiene que entender. Yo entiendo a los productores rurales. A los únicos que entiendo son a los productores rurales que salen todos los días, tienen la calle destruida, tienen un pantano, tienen que sacar o la leche o tienen que sacar la jaula con Hacienda y es casi imposible. A esos sí los entiendo y los comprendo. No puedo aceptar de ninguna manera la postura de la Unión Cívica Radical, destructiva, y que lo único que pretende es que esta gestión no pueda hacer lo que hace falta que se haga en Bransen, ¿no? En un momento donde hay que generar trabajo, donde necesitamos trabajo, donde la gente tiene trabajo, le dijeron que no al trabajo. ¿Te juntaste con la gente de la rural, Fernando? Sí, claro. Más o menos la posición esta la conocemos. Lo que yo quiero saber, en este caso, por eso la consulta, sí, es que de ahora en más, vetás la ordenanza, te juntaste con la gente de la rural. ¿Es cierto que la rural te dijo, dame el convenio sin la tosquera que nos arreglamos? La otra, ¿en cuánto tiempo estaba previsto comenzar a funcionar la tosquera de acuerdo a la posición? Porque digo, no te tardase un poquito mucho, se te terminaba el Son mandato. tiempos burocráticos, administrativos, lo discutimos. Nosotros aproximadamente pensamos 4 meses estaría funcionando. ¿En 4 meses vos creés que se podía lograr los permisos de la provincia, de la nación, hacer todo el tema? No, la nación no tiene que tener... No tiene nada. No. La extracción para llegar a la tosca, esa que de acuerdo a ustedes... Era eso poner es rápido. una retroexcavadora a trabajar todos los días hasta que esté la tosca. ¿Salía mucha plata una cosa de esa? Terminar... O sea, el trabajo terminado para que empiece a funcionar la tosquera. ¿Sale mucha plata eso? No te podría decir exactamente cuánta plata, Gerardo. Es una inversión. Nosotros pensábamos licitarlo y si no lo podíamos licitar porque no se presentaban empresas a la licitación, lo hacíamos desde el municipio. Ya lo teníamos estudiado, discúlpame Seba, Sí. ya lo teníamos estudiado, no es mucha ciencia, es una bomba, una motoniveladora y la gente va a buscar la tosca con el camión. No solo nosotros íbamos a garantizar la tosca necesaria para todos los kilómetros de caminos rurales que tenemos en Bransen, sino también para el casco urbano, pero también le íbamos a vender tosca a los distintos desarrollos, que son muchos, que tenemos en Bransen, con lo cual eso iba a generar plata para la municipalidad. Iba a generar ingresos, que es lo que necesitamos. Por eso digo que la postura puntualmente de la Unión Cívica Radical y los que acompañaron, es una postura que no tiene nada que ver con el interés de que Bransen salga adelante. Es una postura mezquina, política,
que lo único que pretende es debilitar a esta gestión. Tuvieron 8 años gobernando. ¿Qué hicieron en 8 años? ¿Qué hicieron? Yo quiero saber qué hicieron. ¿Qué hicieron con la plata de la gente? Nosotros ahora tenemos que pagar 90 millones de pesos, ya tenemos ultimátum. A la empresa Edico. Por la calle Las Heras. Por una obra mal hecha, ¿no? ¿Qué significa una obra mal hecha, mal ejecutada? Que no usaron el material que tenían que usar. Escucho yo a los señores hablando de transparencia, de corrupción y demás. Y esta gestión tiene que pagar 90 millones de pesos. ¿Estás pensando en algún anuncio? Me gustaría escuchar a Graciela Neira viendo que haga un video público como hizo por el gasto de los 50 millones de Las Palmeras. Que haga un video que diga: estoy indignada por los 90 millones de pesos que tenemos que pagar los granceños con la plata de los impuestos por la mala gestión nuestra. ¿Es mala gestión o corrupción eso? Ya que hablaste que te molesta que hablen de transparencia y eso. Lo pongo a consideración de la gente, que es la que cuando llega el momento viene y pone la boleta y dice: esto sí, esto no. ¿No? Si este municipio tiene que pagar 90 millones de pesos por una obra que es un contrapiso, que lo vemos todos los días cuando pasamos, lo pongo a consideración de la gente si hubo corrupción o no hubo corrupción. No me quiero ir del tema de lo del consorcio, digo, lo escuché a Gustavo Lorenti en algún medio local que luego de conocer la decisión tuya del veto, dijo: y con lo que se aprobó, creo que algo se podría haber hecho. O sea, hablaron, reitero la pregunta de Gerardo, hablaron con el presidente de la sociedad rural y después te tengo las dos preguntas para que me respondas las dos. Sabemos que Calvap viene trabajando en distintos municipios con el tema de denuncias por incumplimiento del servicio, de la tasa y todo esto. ¿Tienen miedo de que por ahí llegue a surgir algún problema de este tipo? No, de ninguna ¿Algún manera. reclamo de este tipo judicial? No, de ninguna manera, no. Con Gustavo Lorenti charlamos y con la comisión, y lo entiendo a Gustavo, lo entiendo. Es el representante de cientos de productores que le deben hacer sonar el teléfono, supongo que todos los días. Y no le deben decir: Gustavo, qué bien, Gustavo, ¿cómo estamos? Debe de recibir reclamo, Lorenti, ¿no? ¿Cómo no lo voy a entender a Gustavo Lorenti? Y a todos, ¿no? A Enrique, a Alejo Castro, que por lo menos son los que se sientan acá en representación de la comisión de la rural y en representación de todos los productores. A ellos los entiendo, yo no me enojo con ellos. Tienen una postura que es defender a los productores, pero también manifestaron que los concejales no los consultaron en ningún momento. Porque si los concejales realmente hubieran querido armar un consorcio, me hubieran llamado a mí, hubieran llamado a la rural, nos hubiéramos sentado acá. No, en ningún momento llamaron a nadie. Por eso digo que es una postura destructiva, como así también tuvieron esa misma postura con el proyecto productivo de la avícola que quería instalar Pepe Purtó. Destructiva, decir no. Como también tuvieron una respuesta y una posición también destructiva con respecto a la central termoeléctrica, que son temas que no me da vergüenza hablar y no especulo. Los que especulan no pasan la historia, decía un presidente, ¿no? Bueno, yo no especulo. Es un tema que lo mandaron los radicales al Consejo Deliberante. Cuando yo llegué había 2 proyectos de centrales termoeléctricas, no las que presentamos nosotros, de las que contaminan fuerte, en el Consejo Deliberante. Las había mandado Capelletti. Entonces, estamos en un momento donde hay muchísima información, donde no hay que tener miedo, donde no hay que especular si me van a votar, si no me van a votar, si digo esto o no. Digamos todo lo que hay que decir. Intendente, yo tengo 2 para seguir el lineamiento del consorcio. La primera tiene que ver que ustedes habían enviado un proyecto que venía atado con lo de la cantera. La cantera, bueno, muchas veces también lo hemos dialogado con Gustavo, sí o sí tenía que ser en Malvinas, porque yo he escuchado en reiterada oportunidad de la oposición de decir no, porque si la cantera está en Malvinas son terrenos de baja cota que no sirve, que no tienen los permisos y que aprobás Malvinas y Malvinas está irregular y debe no sé cuánta plata. Te interrumpo, Nico, disculpame. No, por favor.
¿De dónde sacó eso la oposición? Desconozco los datos que han manifestado, pero lo plasmaron en el Consejo y lo hemos... Una sugerencia por consejo no se dan en esta vida. Preguntales de qué fuente tienen esa información. Porque es mentira. Bueno, Estamos cansados de las mentiras y las mentiras y las mentiras de la oposición. Hablo de la Unión Cívica Radical de Abranza. Bueno. ¿Y la Libertad Avanza? No. Y directamente no piden. Son 3 concejales, no son tan- Son decisivos. Pero para algunas aparentemente están divididos estos bloques de la Libertad Avanza ahora. ¿Ah, sí? Aparentemente no me voy a meter en la interna de la ¿Cómo son los Libertad bloques? Avanza. Comentame cómo son los bloques. No, veo yo que hay un concejal y otros 2 que están por otro lado, no sé cómo están, si votan distinto o no. Veo otro concejal ex peronista que con el equipo de Dani Capelletti trabajando en Shepard, entonces está muy... ¿Es cierto que los viste reunidos a Capelletti y a Bronicardi? Sí, están todos reunidos, pero digo, están muy desvirtuada la política, ¿no? Yo lo entiendo, Daniel. ¿La Marti se reúnan? No, pero trabajando políticamente juntos. Está bien, Pero está muy claro, desvirtuada. Yo creo en los partidos políticos, lo he hablado con Seba en alguna entrevista, creo profundamente en los partidos políticos, en las instituciones partidarias. De hecho, tenemos que, los que nos gusta la política y los que tenemos vocación política, trabajar, por más que sea muy difícil, para volver a fortalecer a los partidos políticos, las ideas de los partidos políticos, porque si no tenemos con outsider como este presidente, este mamarracho que tenemos en la nación, que lo único que va a hacer es destruir a la Argentina y en definitiva postergar el derecho de muchísimas generaciones, el derecho a estudiar, a trabajar, a tener un futuro, a proyectar un futuro, ¿no? Básicamente eso. La cierro y seguimos con la política, si te parece. Para cerrar el tema del consorcio, si nadie más tiene alguna inquietud. La Rural dijo, bueno, mucha charla, lo vamos a judicializar. Se lo pregunté a Gustavo hace 48 horas atrás. Si te viene alguna judicialización con respecto al tema de los caminos rurales, ¿cuál va a ser la postura de la municipalidad? Y si temen que el productor ya no contribuya más hacia el municipio, que dentro de todos son los que más... Voy a interrumpir porque la judicialización de la que voy a hacer mención es una presentación que está haciendo Carabap en toda la provincia y mediante la cual piden no pagar la tasa vial porque no hay una contraprestación. Eso prosperó en 8 o 9 distritos de la provincia y si lo hacen acá, el objetivo termina siendo ese, no pagar la tasa. Digo, para que quede clara tu pregunta. Bueno, ¿y temen que el productor no pague más la tasa ya? Es lo que van a plantear en términos judiciales. Miren, si eso sucede, estaríamos ante un caos. ¿Por qué? Porque le comento a toda la sociedad de Bransen y que no van a tener más salud pública. No va a haber más salud pública si eso sucede. ¿Tanto repercute económicamente? Sí, repercute significativamente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que hablar, estos temas también los hablé con la sociedad rural, ya no son municipios de ABL, ya no son más municipios de ABL, y esto es un problema estructural que nos excede y que tendría que la provincia discutirlo fuertemente. De hecho se está discutiendo en muchísimos foros de intendentes, me han invitado. El último fue en Kilómetro Cero de la Democracia, que le puso con mucho criterio el intendente de Chascomús, Gastón del Chapa, le puso Kilómetro Cero de la Democracia, un ámbito de discusión donde me presenté, fui parte porque me parecía interesante, parte de un grupo de intendentes que la gran mayoría no eran de mi partido político, ¿no? Había muchísimos intendentes radicales. Nos sentamos porque tenemos las mismas problemáticas. Digamos que te metiste en el foro de intendentes radicales casi. El Chapa es de Frente Renovador, pero bueno, el papá fue intendente de Alfonsín y hay una fuerte cultura radical, ¿no? No es para menos, ¿no? Tuvimos al primer presidente después de la democracia que salió de Chacomú, ¿no? ¿Y se pudo avanzar algo después de eso? Sí, incluso fue CAF, el Banco Iberoamericano del Caribe, que financia obras en gobiernos locales. Pudimos discutir, lo importante es discutir y saber que tenemos las mismas problemáticas, ¿no? Intercambiar y escuchar también, escuchar cuáles son las posturas de ellos. Y un poco habíamos concluido, no son más municipios de ABL, y esto yo quiero contar solo a los productores rurales.
O dice, porque yo no pagué la tasa y yo entiendo, no me enojo nunca con ese productor que pagó la tasa y no tiene el camino como tiene que tenerlo. También tiene que entender ese productor que lo mismo le tendría que haber dicho a Capelletti cuando era intendente, porque tenemos una motoniveladora, una. Acá hubieron 16 años de gestión de la Unión Cívica Radical, una excepción 2011-2015 y 8 años de gestión, y hablo puntualmente de los últimos 8 años. En esos 16 años anteriores los caminos estaban mejores. Siempre hubo dificultad en los caminos rurales. Una motoniveladora, pero ¿qué pasa? Ese productor también sale a la calle y tiene las luminarias y tiene las plazas, y sus nietos pueden venir a la noche a la plaza porque están iluminadas y porque hay juego. Y tenemos 20 pediatras en el hospital municipal. Y tenemos una dirección de salud mental. Post pandemia, porque un productor me dijo, pero no, la salud mental sacalo. Nosotros como Estado tenemos la obligación de abordar las problemáticas que el mundo requiere que los gobiernos locales aborden, ¿no? Post pandemia, la salud mental tuvo muchísima demanda. De hecho, es el área del municipio que más demanda tenemos. Hemos tenido suicidios en Bransen. En mi gestión, 3 o 4 suicidios tuvimos. Pero vos, Fernando, para hablarnos del tema, no digo con respecto al reclamo de los productores legítimo, Sí. y vos recién decís, yo comparto esa idea de que no somos más un municipio de ABL, ¿no? Lo que sería el ABL es el mantenimiento del camino, la recolección de residuos, esos son servicios directos, podríamos decir, que también contempla servicios indirectos como puede ser la salud, la seguridad, pero también ellos están denunciando, y lo hicieron los productores en las primeras reuniones que tuvieron, de la imposibilidad por el estado de los caminos de poder acceder también a esos servicios de salud, esos servicios indirectos. No, está claro que tener el camino mal condiciona todo. Condiciona todo. Digo por el reclamo. No, sí, claro, no te entiendo, Seo. Pero ¿qué pasa? Yo cuando digo no son más municipios de ABL, nosotros tenemos 150 talleres municipales que son fundamentales, y el rol que están ocupando en la sociedad es fundamental, porque se va complementando todo, ¿no? Nosotros tenemos, entre pediatría y salud mental, tenemos un gasto de 75 millones de pesos mensuales. Solamente en pediatría y salud mental. Tenemos 150 talleres. Bueno, y podría empezar a enumerar cada uno de los servicios que el municipio presta. Por eso no son más municipios de ABL. Y esa fue una conclusión que, repito, que sale de un foro de intendentes donde no eran mis compañeros de mi partido, pero yo estuve presente ahí porque me parecía interesante estar presente por la idiosincrasia de este pueblo. Entonces, al productor siempre lo entendemos. Si nosotros tenemos que hacer este consorcio como lo dictaminaron y como lo votaron el bloque de la Unión Cívica Radical, directamente es desfinanciar a la Municipalidad de Bransen y que sea inviable hasta incluso pagar sueldo. ¿En qué porcentaje se vería perjudicado la recaudación municipal si los productores llegaran a tomar la decisión de no pagar más la tasa? No, se desfinancia la municipalidad. ¿Pero qué porcentaje más o menos lo tienen calculado? En este momento tenemos una cobrabilidad del 63%, son 80 millones de pesos por mes más o menos. 80 millones de pesos por mes. O sea, nosotros... ¿Y el sector rural qué porcentaje? Para que ustedes entiendan, con el 100% de la tasa que se recauda, alquilamos 2 motoniveladoras, la tosca, y que no se rompa nada, se le paga el sueldo con el 100%. No hay ningún consorcio en la provincia de Buenos Aires del 100% de la tasa. Con lo cual, ellos saben, porque repito, estuvieron 8 años gobernando y no hubo un avance, no hubo un proyecto de consorcio en el Consejo Deliberante. No hubo ninguno. Corríjanme si me estoy equivocando. No hubo ningún proyecto de consorcio. Entonces, yo digo, me parece que tenemos que poner blanco sobre negro
cuando queremos que Bransen salga adelante, hay cuestiones que ya no son River Boca, radical o peronista. Los radicales, los integrantes de la Rural, ¿reconocen eso? De que en los 8 años de Capelletti no hubo un solo proyecto. ¿La gente de la Rural te reconoce eso? Sí, claro, cómo no. Si no hubo. Pues, y algo respecto a lo que dijiste vos hace un ratito, que no es cierto. Los productores, en cierta forma, durante 8 años no le hicieron ningún reclamo a Capelletti. Algún reclamo le hicieron. Soy testigo Sí, por al haber final sí. compartido varias asambleas con Capelletti en donde lo desplumaron a Capelletti, sin querer decirle que es gallina porque es hincha independiente, pero lo desplumaron prácticamente. Estuve en una en la sociedad rural. Así que ahí Al final del mandato fue. Al final del mandato, con Carvá presente, me parece. No, un Ministerio de Desarrollo Agrario presente, que fue tensa. No, lo que yo digo es que si nosotros nos ponemos a trabajar de verdad para hacer un consorcio, este proyecto debería haber salido aprobado por unanimidad y tendremos ya en marcha el consorcio preparando el terreno para la tosquera y demás. La tosquera la vamos a hacer igual, ¿eh? ¿En dónde? No sé dónde, pero la vamos a hacer igual. ¿Vas a ¿Dónde? presentar el proyecto este año? Sí, seguramente. Sí, en breve. Individual. Fernando, tengo una pregunta. Con respecto a las 2 motoniveladoras que piensa comprar el municipio, Sí. ¿sigue, digamos, en pie y esas motoniveladoras estarían abocadas, ya que no hay consorcio, digamos, a los caminos rurales, como para que el productor dice, bueno, no salió el tema del consorcio, pero no podía, las motoniveladoras van a ir abocadas? Vamos a poner un stand-by con la sociedad rural en este momento. Una cuestión más que entendible de que está recibiendo muchísima demanda de los productores. Nos sentaremos y veremos cómo ponemos en ejecución o un consorcio o una administración de caminos rurales. Pongámosle el nombre que querramos ponerle, pero ellos tienen bien en claro que mi decisión política fue avanzar para hacerlo de verdad. Para hacerlo de verdad. No humo. si presentás otro proyecto, puede entrar este año. Sí, claro, Porque ya, los ya, márgenes legislativos te lo da, pero con otro proyecto. ya estoy trabajando. ¿Y cuándo lo vas a presentar? No, y no sé si tengo que presentar un proyecto en el Consejo Deliberante. ¿Ah, no? ¿Lo va a hacer por decreto? Pásalo por decreto. Vamos a darlo. Vamos a asesorarnos legalmente. ¿No? ¿Con la Rural todo bien? Porque un tiempo medio que parecía que andaban de novio con la Rural. No. Y ahora están medio divorciados. No. La verdad, siempre están con toda la predisposición. Nobleza El obliga. Stand-by está acordado, digamos, de las dos partes, ellos no van a hacer nada que pueda llegar a perjudicar. No, y ustedes van a empezar. yo propongo poner un paño de agua fría porque no quiero involucrar a nadie y no quiero que vinculen a nadie con esta gestión, menos a la rural, que tiene que representar a un montón de productores y están trabajando por Bransen, por los caminos rurales, sin ningún interés político, salvo algunas excepciones que hay en la rural, ¿no? Hablo de que está sentado en la banca. De KPKU. Exactamente. Hay un ronrón. Que dando en la calle. perdón, quiero aclarar algo. No tengo ningún tema personal con Hugo. Al contrario. Somos vecinos. Nos encontramos casi a diario. Nos pegamos un abrazo. Pero su postura es retrógrada en términos políticos y en términos de los intereses que demanda la sociedad de Bransen. Eres un montón. Fernando, hay un ronrón en la calle que el hospital va a ser provincial. ¿Es cierto? Hasta ahora no hay ningún proyecto. ¿Intenciones? Un ronrón muy fuerte, ¿eh? Más allá de que no sea algún proyecto, ¿hay intenciones de que sea No, así o No, parecido? es imposible, Seba, en este momento que el hospital sea provincial. ¿Por qué motivo? Porque no hay plata, como dijo el presidente. Provincia no tiene La plata. plata en provincia. No hay Para plata. pagar los sueldos va a agarrar una No hospital. tiene plata para pagar los sueldos, menos provincializar un hospital, que tendríamos que discutirlo también, ¿no? Tendríamos que discutirlo más adelante. Los hospitales provinciales traen una solución económica para los distritos, no sanitaria. No sanitaria. Ojo, nosotros en este momento el hospital está funcionando bien. Siempre hay alguna queja, siempre hay un pediatra que perdió el micro,
que pinchó una rueda y que llegó 3 horas tarde y que un vecino estaba ahí y dice, no hay pediatra. Hizo una placa, hicieron 100 placas en las redes y salió un periodista que sale a la mañana, amigo de acá del periodista, a decir, en el hospital no hay pediatra. Y salieron todos los vecinos a opinar, no hay pediatra, y quedó instalado, no hay pediatra. Y hay 20 pediatras en el hospital municipal, que le estamos pagando casi el doble la guardia para que estén en Bransen. Para que estén en Bransen. De Bransen nosotros recepcionamos vecinos de otros distritos. Están viniendo al hospital municipal. Yo quiero que ustedes... ¿Preguntan esos vecinos que vienen de afuera por la atención? Por la obra social. Este mes nosotros facturamos de obras sociales 85 millones de pesos. O sea, se está haciendo un buen trabajo administrativo. ¿Podemos estar orgullosos de la salud que tenemos en este momento si tomamos en cuenta el punto de partida? ¿Nos relajamos? No, no nos relajamos. Tenemos la posibilidad de tener un tomógrafo y no tenemos la plata para hacer la obra del tomógrafo. Nos sentaremos con... ¿Cómo el cobro de las obras sociales? Que en algún momento fue bastante dificultoso. No te digo, Seba, que este mes facturamos 85 millones de pesos. Solamente de obra social. Sí, sí, les estamos cobrando, estamos armando un buen sistema. Llegamos a facturar hasta 96 millones de pesos de obras sociales. Por eso estamos pagando el SAMO. ¿Se acuerdan que no se pagaba el SAMO? Una vez al año. ¿Se sigue pagando de manera bimestral? Sí, nosotros estamos pagando el SAMO. ¿Hoy se pagó, puede ser? Puede ser, ¿se pagó hoy? Creo que sí. Bueno, no solo que estamos pagando el SAMO, sino que se amplió el horario de atención de los CAPS, y en los CAPS también hay muchísimas especialidades. No son salitas de primer auxilio. No, tenemos muchísimas especialidades. Tenemos odontología, tenemos salud mental en los CAPS. Digamos, armamos un buen sistema de salud y era lo que yo había prometido, si se quiere, en la campaña, es decir, nosotros vamos a apostar a la salud. La última pregunta es relacionada también con lo que dice Sebastián, no, al menos de mi parte del hospital. ¿Hay posibilidades, y ya que ha hablado de provincializarlo, es inviable, que en una parte se pueda hacer cargo la provincia de Buenos Aires, digamos, o del salario de los prestadores del servicio, o en este caso de la infraestructura, y que el municipio se haga cargo de lo otro, como para equiparar la balanza y que no todo se vaya? Si se hiciera cargo de los salarios, sería provincializarlo. Sí. Básicamente, ¿no? Eso no va a suceder si la provincia nos está ayudando muchísimo. Ojo, la provincia nos está ayudando mucho en salud, con recursos, con capacitaciones. Ustedes son testigos de que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, antes de que yo sea intendente, ya venía y caminaba conmigo y recorría Bransen y tenía en claro cuáles son las problemáticas de salud que tenemos en Bransen, fundamentalmente la gran problemática que tenemos con problemas dermatológicos y respiratorios sobre toda la costa de Canal Belgrano por la planta depuradora, ¿no? Que es un problema ambiental y sanitario.